Algunos dicen que el cambio climático es un invento, otros que siempre ha existido y que no tenemos nada que ver en ello, y por tanto no podemos evitarlo. Y otros que es el resultado de las consecuencias de las actividades humanas, razón por la que debemos actuar y tomar previsiones. Entonces, ¿qué es realmente el cambio climático? ¿Existe? ¿Cuánto de lo que se dice es realidad o es mito? ¿Debemos o no ocuparnos del cambio climático? El paradigma del cambio climático. En Ucrania se registraron 122 muertos en el invierno de este año 2012. Se estima que las temperaturas estarán por encima de los 21 grados bajo cero. Canadá se ha convertido en el primer país que se retira del Protocolo de Kioto tras su ratificación, un día después del fin de la cumbre de Durban, ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos y mantener el desarrollo de sus yacimientos petrolíferos. El año 2011 fue el 9º año más cálido de la Tierra desde que empezaron las mediciones sistemáticas en 1880, según ha informado la NASA. En Francia, 2 personas murieron de frío. Las temperaturas bajaron a menos 20 grados en la ciudad de Reims. Todas estas noticias se generaron en diversos medios de comunicación. Al escucharlas, nos vienen en mente términos tales como los cambios climáticos, el calentamiento global y el cambio climático. Se parecen mucho, ¿verdad? Cualquiera podría confundirlos. Sin embargo, no son lo mismo. Todos estos términos se relacionan con el clima, pero se refieren a eventos muy distintos. Si nos ajustamos a la lógica de las palabras, cambios climáticos nos está indicando varios cambios. El calentamiento global nos indica más temperatura y cambio climático nos refiere a un cambio en el clima. La lógica nos indica que todos estos conceptos se refieren a un clima cambiante y eso es correcto. Las actividades humanas pueden alterar el funcionamiento del sistema climático y, por tanto, causar cambios en su delicado equilibrio térmico, produciendo lo que denominamos calentamiento global. Nos referimos exactamente al aumento de la temperatura promedio global de la Tierra por encima de los 15 grados centígrados, que es la temperatura a la cual la vida en el planeta tiene las mejores condiciones para mantenerse en equilibrio. Una de las consecuencias del calentamiento global, derivada de las actividades humanas que liberan gases de efecto invernadero, es lo que hemos denominado cambio climático. Oficialmente, desde 1992, según la convención que norma este problema del desarrollo, el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esta alteración de la composición de la atmósfera puede hacer que las temperaturas de la Tierra se muevan hacia los extremos, frío extremo o calor extremo, causando cambios en nuestro tiempo atmosférico y clima y, a su vez, grandes inconvenientes para nuestra sociedad, muchas preocupaciones y grandes costos económicos. Para comprender mejor lo que ocurre, explicaremos las diferencias entre tiempo atmosférico y clima. El tiempo atmosférico es un estado de la atmósfera en un instante dado, mientras que el clima es el estado promedio del tiempo atmosférico, incluyendo su variabilidad en una región geográfica dada. Por ejemplo, el tiempo atmosférico lo percibimos a través de diversos elementos meteorológicos como la temperatura, la lluvia por hora, la humedad, el viento, entre otros. Cuando decimos hoy a las 11 de la mañana en Caracas hacía mucho calor y mucha humedad y no había viento, nos estamos refiriendo al tiempo atmosférico de Caracas a esa hora en particular. Por el contrario, si decimos que las mañanas en Caracas en los meses de verano tienen una temperatura promedio de 30 grados centígrados, la humedad puede alcanzar el 70% y los vientos tienen una dirección predominante oeste-este, nos estamos refiriendo al clima promedio de las mañanas en Caracas durante el periodo de tiempo de los meses más cálidos. Estos registros climáticos espacios-temporales son muy valiosos para comprender todos los cambios que ha experimentado el tiempo atmosférico y cómo ha variado el clima durante periodos de tiempo comprobables.
Esto es lo que se conoce como variabilidad climática, la cual es muy útil para poder distinguir entre el cambio climático y los cambios climáticos que ha experimentado nuestro planeta. Principalmente hay una diferencia temporal. Los cambios climáticos son aquellos experimentados por el sistema climático de la Tierra durante los 5.000 millones de años que ésta tiene de vida, durante los cuales pasó de estados de frío a estados de calor intensos que duraban millones de años cada uno. Mientras que el cambio climático es el cambio que muestra el mismo sistema climático a partir de la intensificación y escalamiento global de las actividades de desarrollo de la sociedad humana después de la Revolución Industrial y que comenzó a detectarse a mediados del siglo XX. Podemos decir entonces que el cambio climático es reciente y tal como lo precisa su concepto, se suma a la variabilidad natural del clima y lo estamos causando nosotros, mientras que los cambios climáticos han estado siempre desde que la Tierra nació como planeta y nosotros no tuvimos nada que ver en ello. La mayoría de los estudios actuales sobre los cambios climáticos y el cambio climático se hacen estudiando el CO2. Este CO2 ha variado desde que nació nuestro planeta. Durante los últimos 400.000 años, la cantidad de CO2 se mantuvo por debajo de las 300 partes por millón. A partir de 1950, la concentración de CO2 ha venido aumentando considerablemente hasta llegar a las 390.4 partes por millón. Las actividades humanas, en especial aquellas que producen gases de efecto invernadero y el aumento de la población humana, han contribuido al aumento de CO2, causando lo que hemos llamado el cambio climático. El efecto invernadero tiene lugar gracias a determinados gases componentes de la atmósfera, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, que retienen parte del calor emitido por la superficie del planeta luego de haber sido calentada por la luz solar, elevando la temperatura en la superficie y manteniendo un valor promedio de 15 grados centígrados. Pero no toda la energía del Sol es aprovechada en la Tierra. Una parte es devuelta al espacio. Como la Tierra es mucho más fría que el Sol, no puede devolver energía en forma de luz y calor. Por eso la envía de una manera diferente llamada infrarroja. Un ejemplo de energía infrarroja es el calor que emana de una cocina eléctrica antes de que las barras comiencen a ponerse rojas. Las evidencias científicas indican que el alza en la temperatura en la superficie del planeta registrada en los últimos 100 años está directamente relacionada con la emisión de gases provenientes de la combustión del carbón, del petróleo y de la quema del gas natural, y que se les ha llamado gases de efecto invernadero por tener la misma propiedad de atrapar el calor y por tanto aumentar la temperatura de la baja atmósfera y ser los causantes del cambio climático. Estos gases de efecto invernadero, además del dióxido de carbono y el vapor de agua, incluyen el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Podemos deducir que el efecto invernadero es uno de los fenómenos naturales críticos para el buen funcionamiento del sistema climático. Al aumentar la emisión hacia la atmósfera de gases provenientes de nuestras actividades que tienen efecto de invernadero, esta retiene más energía que se traduce en mayor temperatura. A mayor energía, los fenómenos atmosféricos que requieren de energía, como la intensidad del viento, las tormentas, los avances de los frentes, se harán más violentos. Si además se evapora más agua de los océanos, al calentarse la superficie de ellos por efecto del aumento de la temperatura, no solo se inyectará más energía al sistema climático, sino más vapor y por ende agua. Dos componentes esenciales para provocar tormentas, huracanes o tifones de extrema intensidad. Si observamos detenidamente cómo funciona el efecto invernadero, podemos identificar tres factores que directamente influyen en el balance de energía de la Tierra. El influjo total de energía, que depende de la distancia de la Tierra al Sol y de la actividad solar, la composición química de la atmósfera y el albedo, que es la habilidad de la superficie de la Tierra de reflejar la luz. El único factor que ha cambiado significativamente en los últimos 100 años es la composición química de la atmósfera, y sabemos que nuestra contribución en ello ha sido determinante. Para el 2011, la Organización Meteorológica Mundial calculó que la concentración de todos los gases con efecto invernadero
aumentó por encima del 30% y alcanzó niveles récords en comparación con el año base de 1990, cuando se comenzó a controlar y supervisar sus emisiones. El dióxido de carbono ha alcanzado los 390.4 partes por millón, valor mucho mayor a la concentración que los científicos consideran segura para la vida, que es de 350 partes por millón. El sistema climático de nuestro planeta, es decir, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera, están cambiando. Las actividades humanas tales como la deforestación, industrias, plantas termoeléctricas y nucleares, medios de transporte contaminantes, la construcción y el funcionamiento de ciudades, la generación de desechos y su mala disposición, el consumo excesivo de agua y electricidad generan gases de efecto invernadero, contribuyendo con el aumento de la temperatura promedio del planeta. Hemos conocido el significado de elementos y procesos climáticos que intervienen en el funcionamiento del clima de la Tierra. Hemos comentado algunos resultados de estudios científicos para ayudarnos a entender mejor lo que está ocurriendo y lo que le ocurrirá al clima del planeta. La información sobre el pasado del clima y las observaciones del clima actual nos han ayudado a proyectar lo que posiblemente nos deparará el clima futuro. Con los escenarios construidos a partir del tipo de economía, la cantidad de población humana y la cantidad de gases de efecto invernadero, y con la ayuda de modelos de simulación climática, las proyecciones indican que la temperatura media global seguirá aumentando a lo largo de todo el siglo XXI. También que la probabilidad de que la variación de la temperatura promedio sea mayor de 2 grados centígrados es alta, aun cuando hagamos lo posible porque las emisiones de gases de efecto invernadero bajen a partir del 2020. El aumento esperado en la temperatura promedio global podría ser que la Tierra y los océanos tengan más problemas para absorber las emisiones de CO2, por lo que habría más calentamiento. En términos generales, las proyecciones para el clima futuro no son alentadoras y muchos indicadores están actualmente cercanos o por encima de las peores proyecciones del grupo de modelos de simulación del panel sobre cambio climático de las Naciones Unidas que dio para el año 2007. Ante este escenario, esperamos que conociendo mejor cómo funciona el sistema climático de nuestro planeta y tomando las previsiones que nos han advertido los científicos, nuestra especie pueda seguir celebrando la vida hoy y allá lejos, en ese futuro que nos advierte que la Tierra seguirá cambiando y seguirá siendo un desafío permanente para la humanidad. La Tierra, que nació hace unos 5.000 millones de años, ha estado permanentemente en movimiento. La especie humana, el Homo sapiens, apenas lleva un nanosegundo de existencia en este planeta. Suficiente tiempo para habernos percatado que tenemos todas las posibilidades de superar los cambios climáticos del planeta. Sin embargo, no estamos muy seguros que podamos enfrentar con el mismo éxito el cambio climático que hemos generado y que nos está causando grandes problemas en tiempos muy cortos y a un alto costo.